Hermanos, que el Señor les bendiga. Estamos aquí para dar la palabra de este domingo. Esperamos que sea de bendición a sus vidas. Amén. Vamos a hacer una oración. Amantísimo Dios y buen Padre, nos acercamos a ti dándote gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por todo lo bueno que tú eres, porque nos permites estar, Señor, transmitiendo y a la gente pueda ver y escuchar tu palabra esta mañana, Señor. Bendice cada vida, cada hogar, Señor, a donde llega esta palabra. Solo quiero ser el instrumento para transmitir la palabra que tú tienes, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Voy a leer el Salmo 40, voy a leer los primeros 3 versículos. Amén. Dice la palabra del Señor: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Este salmo es escrito por David, es una oración que David hace. No tenemos indicios o no sabemos de en qué momento de su vida él hace esta oración, pero sabemos que es una oración y es un canto, ¿verdad? Algunos lo han hecho canto, es un canto desde que se escribió. Entonces vamos a entrar en esta palabra, amén, que David escribe y cómo podemos aplicarlo en nuestras vidas. Recordemos que el Dios es el mismo, el Dios de David, el Dios de hoy en día. Amén. Lo primero que quiero que veamos, o la primera parte que dice del primer versículo, dice: pacientemente esperé a Jehová. La paciencia es una cualidad que pocos seres humanos tienen. Hay gente que es muy paciente, pero regularmente no somos pacientes. Batallamos con la paciencia en nuestras vidas. La paciencia a veces nos apresuramos, o por impacientes cometemos errores o decimos cosas que no queremos decir, nos adelantamos, no tenemos la paciencia de esperar lo que estamos esperando, o que las cosas se den como se tienen que dar. En la Biblia vemos algunos ejemplos de gente impaciente. A mí me llama mucho la atención cuando yo leo la ley y Dios le da la ley a Moisés. Y le da la ley y le dice: mira, estas son las leyes para los sacerdotes, estas son las leyes para el pueblo, estos son los mandamientos, que es la ley resumida en 10 mandamientos. Pero dentro de esta ley, Dios le da las leyes para los reyes. Esto significa que en el plan de Dios había ya reyes estipulados, o leyes para estos reyes que habrían de venir en su momento. El pueblo de Israel llega el momento en que se desespera, y van con Samuel y le dicen: ¿sabes qué? Queremos un rey. Ellos tenían un gobierno teocrático, o sea, donde Dios era el que gobernaba o el que mandaba. Y ellos dicen: ¿sabes qué? Queremos un rey como todas las naciones. Queremos un rey como lo tienen todas las naciones. Y Dios les da este rey. Pero Dios tenía en sus planes, Dios los deja y les dice: este es el rey que ustedes quieren, y les da a Saúl. Y Saúl comete muchos errores, ¿verdad? Porque no era el rey que Dios tenía. Pero el rey que Dios tenía era David. Estaba a unos años David de poder ser ungido y de poder ser el rey de Israel. Y el pueblo, por desesperado, pide, por no tener paciencia, por impaciente, pide un rey que les trae muchos problemas. Esto que hace el rey. Otro de las personas impacientes es Saúl. Saúl, cuando ya está gobernando, llega el momento en que tiene que esperar al profeta, para que el profeta le diga si ir a la batalla, si no ir a la batalla, qué hacer, ofrecer un sacrificio, lo cual le tocaba al sacerdote. Y Saúl espera y espera y se desespera y se impacienta. Y entonces
Él decide hacer el sacrificio y va y consulta una bruja y se adelanta. Esto Samuel llega y le dice, hoy Dios confirmaría tu reino, pero por impaciente Dios ha quitado de ti el reino. En nuestra vida a veces es difícil esperar en Dios, o difícil esperar a lo que Dios tiene para nosotros. Nosotros nos impacientamos y nos adelantamos a la voluntad de Dios. Dios sabe qué es lo que más nos conviene. Dios sabe si nos conviene algo o si no nos conviene. Pero sobre todo, Dios tiene el control y sabe los tiempos en que debemos de tenerlo o en que debemos. Pero a veces nos impacientamos y como Saúl actuamos por nuestra cuenta y hacemos cosas por nuestra cuenta por impacientes. Aquí David escribe y dice, pacientemente esperé a Jehová. Tuve paciencia en esperar en Jehová. Es importante que aprendamos a esperar en Jehová. Él conoce los tiempos perfectos. La segunda parte de este versículo dice, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Esto que leemos aquí es algo que se llama un antropomorfismo. Antropomorfismo es cuando algo que no es humano toma ciertas características de humanos. Un ejemplo de ellos podemos verlo en las caricaturas de Disney, por ejemplo. Son animales, Mickey Mouse, el Pato Donald, estos animales toman ciertas características de hombres. Toman una característica y hablan y tienen sentimientos y tienen... Esto es llamado un antropomorfismo. Tenemos que recordar que Dios es espíritu. Por lo tanto, no tiene un cuerpo como el de nosotros. Pero la Biblia en muchas partes utiliza estos antropomorfismos para enseñarnos o para ejemplificarnos cómo es Dios o cómo es que Dios se mueve. Dice, se inclinó a mí, Dios es un espíritu, pero dice, se inclinó a mí y oyó mi clamor. Asemejándose o asemejando a un padre que se inclina para escuchar a un hijo, para ponerse a nivel de un hijo. Cuando el niño le está hablando al papá y el papá no le entiende, y entonces uno como padre se agacha y se pone a nivel del niño y a veces lo abraza para que tenga la confianza, para que él pueda ver que estamos en el mismo nivel. Dice el salmista David, él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Con paciencia lo esperé y llegó él y se inclinó a mí. En la Biblia podemos ver también el Salmo 34:15. Dice, los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Esto significa que Dios ve todo. Siendo espíritu, se pone otro antropomorfismo en este y dice, los ojos de Jehová están sobre los justos. Es un ejemplo para que podamos entender cómo Dios mira, cómo Dios escucha. Nos habla la Biblia de los pies, dice, la tierra es estrado de sus pies. En este antropomorfismo, el Padre se pone a tu nivel. El Padre te puede entender. Así como el salmista dijo, y se inclinó a mí y escuchó mi clamor. Dios te dice, yo me inclino, me pongo a tu nivel para poder escucharte, para ver lo que te está sucediendo. Versículo número 2 dice, me hizo sacar del pozo de la desesperación y del lodo cenagoso. El pozo de la desesperación, cuando habla del pozo de la desesperación, en la antigüedad se utilizaban mucho se utilizaban mucho las cisternas o los pozos. Y la Biblia nos habla
de cisternas llenas, cisternas vacías, cisternas, y lo utilizaban muchas veces como una especie de cárcel para desesperar a la gente. Lo utilizaron con José para mantenerlo ahí en lo que veían que hacían con él. Lo utilizaron con Jeremías y esta era una forma de mantener a una persona, por así decirlo, presa, desesperada, porque es desesperante. Yo recuerdo en una ocasión en el rancho, entramos a limpiar un pozo y es desesperante. A mí me tocó, yo no sabía qué tanta profundidad tenía y hasta mis primos se reían de mí porque cuando bajé yo hasta cierta parte y de ahí brinqué al agua porque íbamos a sacar a limpiarla, y cuando brinqué yo me tapé la nariz porque no sabía qué tan hondo estaba y no me llegó ni a la mitad de la rodilla. Pero era, estuvimos sacando y limpiando ahí, pero era desesperante estar en ese lugar tan pequeño y no era tan profundo. A lo mejor serían unos 3 metros cuando mucho. En la antigüedad se utilizaban pozos muy profundos, cisternas muy profundas, y a la gente la dejaban por mucho tiempo a veces ahí. Y el salmista dice, de ese momento difícil, no sabemos, la Biblia no nos da luz de en qué momento David escribió este salmo. No sé si sea cuando estaba siendo perseguido por Saúl, tratando de asesinar Saúl a David, y que él con paciencia supo esperar, aunque ya había sido ungido, supo esperar el tiempo de Dios, supo esperar fue paciente, ¿verdad? Pero era un momento difícil, aún siendo rey, siendo perseguido y intentando matarlo, o cuando su hijo Absalón se volteó y se rebeló contra él y también quería matarlo. No sabemos, pero sí sabemos que pasaba por un momento difícil, que pasaba por un momento donde él se sentía como encerrado en una cisterna. Dice, me hizo sacar del pozo de la desesperación. Y luego habla del lodo cenagoso, luego nos habla de un pantano. Y esto se asemeja al pecado. ¿Por qué? Porque en un pantano, por más que uno luche por salir, lo único que logra es hundirse más. De un pantano alguien te tiene que sacar, alguien te tiene que ayudar. Y David dice, yo estaba en un pantano, yo estaba en mis pecados, y Dios me hizo sacar de ese lugar. Dios me sacó siendo yo alguien que no lo merecía. Dios me saca de ese pantano. Porque cuando estamos en el pecado y tratamos de salir por nosotros mismos, lo único que logramos es hundirnos más. Pero David dice, Él me sacó del lodo cenagoso. Y ya para concluir, termina diciendo, puso luego la segunda parte del versículo 2 dice, puso mis pies sobre una peña y enderezó así mis pasos. O sea, Dios nos saca, cuando somos pacientes, Dios nos saca del pozo de la desesperación, del momento difícil, del momento donde ya no podemos. Dios está ahí para sacarnos de ese lugar, para sacarnos del pecado. Pero no solo nos saca y nos deja ahí. Dice, dice el salmista David, me puso sobre una peña, en algo firme. Del lodo cenagoso me saca y me pone en algo firme. Y luego endereza mis pasos. Eso es lo que Dios quiere hacer con tu vida. Sacarte de la desesperación, sacarte del pecado. ¿Para qué? Para ponerte en un lugar firme y que te puedas fortalecer. Dios quiere fortalecer tu vida, quiere sacarte. Y luego sigue diciendo, puso luego en mi boca un canto nuevo.
de agradecimiento, de alabanza por lo que Él ha hecho. Porque Dios quiere sacarnos de los momentos complicados. Amén. Con esto terminamos. Vamos a orar. Amén. Por esta palabra. Amantísimo Dios y buen Padre, nos acercamos a ti, dándote gracias porque eres un Dios que se pone a nuestro nivel. Porque cuando iba a nacer Jesús se profetizó y se dijo y se llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Porque viniste, Señor, a esta tierra a ser un humano como cualquiera de nosotros. Porque nos puedes entender, porque te pusiste a nuestro nivel. Gracias por dejar tu gloria y venir a ser un humano y mostrarnos el camino. Gracias porque quieres ponernos en un lugar firme. Quieres enderezar nuestros pasos. Que nuestra vida sea diferente porque tienes mucho que darnos. Y sacarnos de nuestros pozos de desesperación. De nuestro pantano. Quieres ayudarnos. Extiendes tu mano para rescatarnos de esos lugares, Señor. Yo te pido, Señor, por cada uno que está viendo este video, que seas tú, Señor, en su vida, que los saques, Señor, si están en un problema, si están en una desesperación, o si están tratando de salir y cada día se hunden más, que seas tú haciéndolos de tu mano para sacarlos y ponerlos en un lugar firme y enderezar su vida, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a orar, amén, también por los que han hecho llegar sus diezmos y sus ofrendas, amén. Amantísimo Dios y buen Padre, tu palabra dice y tu palabra nos enseña, Señor, que todo lo que nosotros sembramos cosecharemos, Señor. Si queremos pedirte, Señor, que tú bendigas a cada uno de los que hace llegar su diezmo y su ofrenda que es para ti, Señor. Bendice estos diezmos, bendice estas ofrendas, Señor, y tú sabes el propósito en el que se utilizarán. Que no falte nunca el pan y el amor en sus hogares, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Con esto terminamos, amén. Que el Señor les bendiga.